datos de panel. ¿Se escucha, verdad? Ya, voy a compartir la pantalla entonces. Les he compartido en la plataforma una presentación, entonces vamos a seguir esa presentación también. Y vamos a ver en el R lo que es un poquito de datos de panel. Esta primera clase está orientada a un primer análisis que sería el análisis gráfico con datos de panel, es decir, de una base de datos que está ordenada, ¿no?, en formato de datos de panel. En la estructura de base de datos hay tres, ¿no?, que son bastante conocidas. Una, cuando los datos son de corte transversal. Por ejemplo, cuando se hacen las encuestas, si se toma 300 encuestas a 300 individuos, entonces con 5 preguntas, por ejemplo, esa podría ser de corte transversal. En ese caso, se está estudiando a las personas. La unidad de análisis son las personas. El otro ejemplo son las de series de tiempo. En las de serie de tiempo, la información está tomada en un periodo, ¿no? T más 1, T más 3, etc. Por ejemplo, en un año determinado. Y entonces esas son series de tiempo. El datos de panel es cuando se toma en cuenta el objeto de estudio, por ejemplo, que en este caso sería la ciudad y el año. Se está combinando ambos casos, ¿no? Y se multiplica, por ejemplo, el tamaño de ambos más o menos. Por ejemplo, información de ciudades, ¿no? La ciudad 1, la ciudad 2, y de cada ciudad, por ejemplo, de la ciudad 1 se tiene 2 periodos. Bueno, ahí veamos más adelante, vamos a ver algo más ordenado, ¿no? Tenemos el año y tenemos la ciudad. En la presentación vamos a empezar a ver el R. Entonces yo voy a abrir el R. Les voy a pedir que abran el programa R. Ahí está, ¿no? El R Studio. Entonces, para trabajar, vamos a trabajar con un script. Aquí donde dice nuevo archivo. Voy a elegir nuevo script. Y aquí vamos a trabajar. Y vamos a ver esta librería, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poquito de los datos. Los objetivos de datos de panel, que un cachito más vamos a ver. Y estuvimos hablando un poquito de los datos, ¿no? Paneles balanceados. Hay esas bases de datos. Por ejemplo, se dice que los datos son micros o pueden ser macros. Cuando son micros o cuando son macros, el tiempo es más grande que el tamaño de los individuos, ¿no? Es decir, tienes información de 20 años, digamos. De 20 años para 2 ciudades, ¿no? Pueden ser solamente 2 ciudades, pero pueden ser 20 años. O pueden ser los 9 departamentos. Tengo información para los 9 departamentos de Bolivia, pero para 20 años, ¿no?, de su PIB. Entonces, los años están medidos en el tiempo T. T es mayor a N, ¿no? Cuando es así, son datos macros, ¿ya? Y es micro, por ejemplo, cuando N es más grande. Si tengo 30 encuestados, o pensemos en países otra vez, ¿no? Individuos pueden ser países. Son 20 países, digamos, o 15 países de América Latina. 15 países de América Latina. Pero tengo información del PIB solamente de 5 años, ¿no?
Entonces, 15 países o 20 países de América Latina son más grandes que T, que serían 5 años. Esos serían entonces micro. T te marca entonces, ¿no? Cuando T es pequeño son micro, cuando T es más grande es macro. Los datos de panel ahora son balanceados cuando tienes información completa de los datos, ¿no? Tengo individuos y tengo años y tengo aquí dos variables, la edad y la renta. Y los datos desbalanceados es cuando, por ejemplo, aquí yo tengo información del individuo 1, que podría ser el departamento 1, 2000 y 2001. Pero para el departamento 2 tengo tres filas, es decir, de 2000, 2001 y 2002. Entonces eso es que no está balanceado, ¿no? Eso se llama. Nosotros vamos a trabajar con los datos balanceados, ¿no? Tiene otro tratamiento esto, pero vamos a trabajar con los datos balanceados. Entonces vamos a elaborar esto que está en la presentación. Esta librería que vamos a utilizar es la librería AR y otras librerías más, pero en esta librería se llama Econometría Aplicada con R, así se llama AR. Este paquete proporciona algunas funciones, pero también tiene algunas bases de datos. Vamos a utilizar una base de datos que está ahí. Y la base de datos que vamos a usar es esta, ¿no? Este es un conjunto de datos que tiene estas variables. Es la base de datos que está en el libro de Bucarati, ¿no? Donde tenemos el nombre de la empresa, el año, la inversión, el valor del mercado y el capital. Aquí nos dice, ¿no? Contiene datos sobre la inversión de 10 empresas. Lo que les decía, digamos, 9 departamentos, la unidad de análisis, aquí son 10 empresas, ¿no? Durante el periodo de 1935 a 54. Aquí son 20 años. En este caso, este sería un dato de panel de tamaño macro, ¿no? Porque el tiempo es más grande que el número de empresas. 35, 45, casi 20 años, ¿no? Ya, entonces, se puede utilizar, esto está ordenado en datos de panel. Entonces vamos a ir al ERE y aquí vamos a empezar a cargar algunas librerías que van a ser necesarias para utilizar. Ya. Entonces voy a cargar una librería que se llama, bueno, voy a graficar, entonces voy a utilizar la librería ggplot2. Después, escribo library. A medida que voy escribiendo, aparece, ¿no?, la lista. Con la tecla de tabulación elijo. PLM es para hacer datos de panel. Este paquete me permite hacer para datos de panel. Librería, otra librería más. Cargaremos esta librería. Foreign es una librería que te permite cargar datos o base de datos de Stata. Ya. A ver, si yo cargo esto, en mi caso está corriendo, ¿no? Yo estoy haciendo control enter. Control enter. Entonces aquí ha corrido, ¿no? En la consola yo puedo ver que ha corrido.
En su caso, les va a decir que no está instalado, entonces para instalar hay que escribir install packages y entre comillas el nombre de la librería. Entonces, de esa manera instalo. Para correr es control enter. Para instalar la siguiente, install packages entre comillas plm. Lo mismo para la última. A medida que voy escribiendo aparece ahí, ¿no? Install packages for range. Entonces, ese sería. Si no la tenemos instalada, les voy a pedir que lo instalen. Nosotros vamos a empezar utilizando la librería AR, ¿no? De econometría. Entonces, esa más vamos a cargar. Library AR. Esa es la librería. Para instalar esta librería, instalar, selecciono esa, entre comillas, ¿no? Esta librería contiene una base de datos que vamos a utilizar sobre conjunto de empresas. Ya. Le voy a poner librerías aquí, ¿no? Título puede ser datos de panel. Lo que vamos a ver es introducción más o menos. Es decir, para hacer un modelo de datos de panel necesitas bases de datos en formato de datos de panel, ¿no? El modelo econométrico es datos de panel, ¿no? Eso quiere decir que utilizas bases de datos en formatos data panel, ¿no? El formato es la base de datos que les he mostrado. Estas serían las librerías. Entonces, tenía una base de datos en formato datos de panel, lo que vamos a hacer es análisis gráfico, algunos estadísticos que son necesarios para poder hacer modelo econométrico. En realidad, estos modelos son tres modelos, digamos, que podemos llamar. En datos de panel lo que se hace es, lo primero, la regresión común que conocemos. Luego se hace efectos fijos y efectos aleatorios, ¿no? Son tres modelos. Pero para eso vamos a ver un poco la gráfica primero. Entonces, aquí lo que voy a anotar, lo oculto se queda con librerías. Luego de instalar el para cargar la base de datos, utilizamos este comando, entre comillas, la base de datos que tiene. Esta base de datos, Grundfels. Entonces, vamos a cargar esta base de datos que está en la paquetería de AR. Lo voy a coser. Ha ejecutado la base de datos. Yo ya estaba trabajando. Lo voy a borrar aquí, mira. Lo voy a borrar lo que tengo. Voy a volver a cargar. Ahí ha cargado la base de datos. Esta es la base de datos, ¿no? Si vemos con la presentación que tenemos,
tengo la inversión realizada por la empresa, ¿no? Esa es la inversión de la empresa, son 10 empresas. ¿Cuál es el valor de esa empresa en el mercado? Tal vez en la bolsa. Esos son los valores value. El capital de la empresa, ahí está 2,852. La firma, son empresas de vehículos, General Motors, General Electric, ahí están. Y el año, ¿no? Ahora, estos tienen que estar ordenados en datos de panel. Necesito una columna que sea año. Está ahí año, ¿no? Otra columna que sea la unidad de análisis. La unidad de análisis es el encuestado o la empresa o el país, ¿no? En este caso es la firma. Entonces tengo esas dos columnas y tengo ordenado entonces en datos de panel. Para cargar esto, por ejemplo, esta línea de código lo he cosido y ha cargado los datos. Entonces lo que voy a hacer aquí es, lo voy a guardar en una data, ¿no? Lo puedo guardar así. Mis datos los voy a guardar aquí, en este objeto. Entonces voy a escribir aquí, Grunfeld. Control Enter. Aquí está mi base de datos. Este es mi data frame. Hago doble clic aquí. Ahí está la base de datos. Con esto estamos trabajando. El primer paso entonces es cargar la base de datos. Aquí lo tengo cargada. Vamos a utilizar esta librería. Vamos a usar un poquito de esta librería también para ver. Y aquí lo vamos a guardar cargando los datos, ¿no? Ya está. Mi data frame se llama datos. Ahí está mi base de datos. Ahora en el R tenemos que tener un orden, una forma de trabajar, es decir, tenemos que tener un escritorio de trabajo, un directorio de trabajo. Te imaginas, digamos, en una mesa y en ahí vas a trabajar, ¿no? Puedes tener 3 mesas o veamos qué es eso, ¿no? Cuando yo aquí hago clic en sesión, la opción que dice Set Working y cambiar directorio. Yo voy a trabajar en una carpeta, ¿no? Porque ahorita ustedes tienen en descargas, tienen varias carpetas en el escritorio igual. A ver, cambiar directorio. En escritorio voy a trabajar una nueva carpeta que se llame clase 1 Data Panel. En escritorio elegido y estoy creando una carpeta. Puedo crear una carpeta o elegir las que ya están ahí. Open y Open. Entonces yo voy a buscar escritorio, clase, aquí está clase 1. En esa carpeta voy a trabajar. Eso lo estoy indicando, ¿no? Porque hay varias carpetas. Si yo quiero cargar los datos, otros datos externos, aquí los voy a guardar. Ya. Entonces estoy trabajando en esa carpeta que está en el escritorio, ¿no? Uno puede elegir cualquier carpeta. Si yo voy a la opción abrir, me está direccionando a la carpeta clase 1 Data Panel, porque ya lo he indicado en esa carpeta. Si ustedes le dan a abrir, ustedes podrán ver en qué carpeta están trabajando, ¿no? Sin haber la direccionado, tal vez esté en descargas. Yo ya le he cambiado, ¿no? En sesión, set working, cambiar directorio.
Ahí yo he creado, ¿no? Ahí estoy ahorita. Uno puede elegir cualquiera. Yo ya he elegido, ¿no? Lo voy a poner cancelar. El código aquí se copia aquí abajo. Ese es el código. Entonces uno puede copiar el código y guardarse, ¿no? Este sería directorio de trabajo. Ese es el código. Por ejemplo, está en el disco C, estoy trabajando en usuarios, en el nombre de mi compu HP, escritorio, clase 1, data panel. Puedes elegir otra dirección y lo voy a ocultar nomás ahí. Bien, vamos aquí a ver. Esa es la base de datos. Como luego vamos a entrar a ver qué variable es dependiente, qué variable es X, lo primero que puedo ver es estas dos variables son información que me indica que son datos de panel y estas son las tres variables: inversión, valor de mercado y capital. Entonces hay tres variables, ¿no? El año y la firma son información de la unidad de análisis y el tiempo, ¿no? Las variables en sí serían estas, ¿no? Entonces voy a bajando esta presentación. Veamos un resumen estadístico, como dice ahí, summary panel. Entonces el comando para hacer un resumen estadístico escribo summary y le doy la base de datos, ¿no? Nuestra base de datos se llama datos. Enter. Entonces, de aquí tomo la información que yo necesito nomás, ¿no? Por ejemplo, para la inversión tiene un valor de mínimo, un promedio, una mediana. Para el valor de mercado de esta empresa, este es su valor mínimo, su primer cuartil, su máximo. Para el capital lo mismo, ¿no? Para la firma no nos interesa, ¿no? Porque es una variable categórica, ¿no? Es un tipo cadena tal vez, y el año también, ¿no? Esto me interesa ya. Ahí ya puedo más o menos ver qué información, cómo está, digamos, las tres variables. Podemos ver la covarianza. Entonces, para la covarianza, escribo var y la base de datos. Va a sacar la varianza de eso, de esa información. Ahora, en sí tiene esta base de datos 4 columnas, ¿no? Está asumiendo como que son 4, bueno, tiene 5 columnas. Está asumiendo que son 5 variables. Y si tú sacas de 5 variables, la varianza en sí es una covarianza, ¿no? La varianza es una covarianza, ¿no? Quiere decir que en esta matriz está la varianza y está la covarianza. La varianza sería la información que está aquí. Esa es la varianza de la inversión, la varianza del valor de mercado y la varianza del capital, ¿no? De las otras dos no nos interesa. La diagonal principal, ¿no? Es la varianza. Y la covarianza sería esto que está aquí. La covarianza entre inversión y valor de mercado, la covarianza entre inversión y capital. Y ustedes ya recordarán que es simétrica, ¿no? La matriz es simétrica. Entonces, podemos hallar aquí las desviaciones estándar.
Las desviaciones estándar, a ver, aquí están, ¿no? Ahí están. Tengo la varianza. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de este número, ¿no? Entonces, si yo escribo, puedo escribir en la consola donde salen los resultados o puedo escribir aquí donde está el script. El script se guarda, en el script voy a guardar, entonces son desviaciones estándar. Entonces el comando es cd, hay que indicarle qué base de datos, data, de qué variable, de esa base de datos, la variable invest y enter. Está mal escrito data, ¿no? Porque no tengo yo data. Mi base de datos se llama datos, ¿no? Esta es la base de datos o el data frame. Si yo coloco un símbolo del dólar al lado, le estoy indicando que quiero acceder a esta columna. En mi base de datos tengo una columna que se llama invest. Al escribir, de esta manera estoy sacando la desviación estándar de esta variable. La otra variable de esta base de datos, ahí me aparece, ¿no? Valor. Esa sería la desviación estándar. Otra, símbolo del dólar, capital. De esas tres nomás, ¿no? Firma y año, no me interesa. Elijo con la flecha, puedo moverme. Elijo capital con la tecla de tabulación que está de la tecla de mayúsculas arriba. Control Enter. Ya tengo las desviaciones estándar. Si se fijan lo que estamos trabajando, dice un tilde de 3, algo así. No hemos guardado este script que estamos trabajando. Entonces voy a guardarlo. Aquí hay un disco, ¿no? Save, dice. El atajo es control S, ya lo voy a guardar. ¿Dónde lo está guardando? En clase 1 datos de panel. Yo ya le he indicado dónde, ¿no? En qué directorio de trabajo. Ustedes también. En el caso que no, ya guárdenlo donde dice ahí directamente. Entonces, clase 1, datos de panel. Ya está guardado. Ya está guardado. Entonces, así hemos sacado la desviación estándar. Sacaremos ahora este gráfico que dice gráfico lineal, ¿no? La de esta por demás ahí. De una variable, de la variable capital. Ahora, esta base de datos hemos dicho que es tipo macro, ¿no? Porque son 10 empresas y son 20 años. Cuando la variable son macro, más o menos pareciera como si fuesen series de tiempo. Cuando tienes el tiempo, el gráfico tiene que ser un gráfico de línea, ¿no? Más o menos para ver la evolución, algo parecido a lo que estamos aquí viendo. Y en este gráfico, sí, sería datos, si tienes saltado, si tienes de 1940, te faltaría de 1941, entonces sería desbalanceado, ya es un poco más complicado, ¿no? Lo más adecuado es que tengas información
seguida, digamos, 5 años seguidos sin saltar. Ya serían sino datos desbalanceados, que tiene otro tratamiento un poquito diferente, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, son 10 firmas, son 10 empresas. ¿Cómo evoluciona el capital de esas 10 empresas, digamos, ¿no? Podemos ver que de una empresa sube un poco más, ¿no? El conjunto de las otras empresas está por ahí, cerca de esa línea. A ver, veamos este primer gráfico y luego vamos a ir mejorando el gráfico. Ya, entonces gráfico de línea. Entonces estamos con ggplot. Podemos crear un objeto que se llama gráfico 1. En ese gráfico 1 vamos a poner ggplot. Es el comando para graficar. Queremos graficar los datos, ¿no? Ahora podemos graficar en ggplot se pone capas. Es decir, luego de esta línea 25 vamos a crear otra línea en el mismo gráfico, ¿no? AES indica el esquema más o menos. En el esquema tú le indicas las variables, la variable X, la variable Y. En el eje horizontal va a ir el año y en el vertical va a ir el capital. A ver, ahí no aparece nada de información. Volvemos a poner gráfico 1. Arriba hemos creado el marco en el cual se va a graficar. A ese marco le vamos a sumar capas. Y en ggplot, geom puntos. Estas capas ahí, ¿no? Ahí vamos a poner puntos y vamos a coser esta línea 26. Al objeto gráfico 1 que hemos creado le hemos sumado la capa de puntos según esos datos, ¿no? Otra capa, gráfico 1 y esta va a ser otra capa. Etiquetas X va a ser año. Y va a ser capital. A ver. Ahí se ha borrado, ¿no? Entonces yo lo voy a mantener esto. Los puntos aquí. Hemos añadido el nombre, ¿no? Año y capital. Y ahí mismo, más Smooth te crea la línea de ajuste de la regresión, digamos. Para que se vea lo que estoy escribiendo, voy a bajar esto con un Enter. Va a crear
una línea con el ajuste de regresión lineal, LM. Ese sería el primer gráfico que estamos haciendo aquí, el que habíamos visto en la presentación. Este gráfico nos va a permitir desarrollar un poco gráficos más elaborados. Lo cierro. Esta es para la variable capital, ¿no? El mismo código para la otra variable que es invest. Lo estoy copiando todo el mismo código que se llame gráfico 2. Estoy cambiando invest. Y voy a correr de la línea 30. Me crea el marco, los puntos y por último ajusta con una línea de regresión, ¿no? LM. Pone los títulos, año, invest. Eso sería. Pero en datos de panel, tal vez uno quisiera hacer para las 10 empresas un gráfico, ¿no? Aquí están, las 10 empresas están juntas ahí, ¿no? Tal vez podríamos hacer para la empresa, digamos, para cada empresa, ¿no? Una forma sería la siguiente, ¿no? Todas las empresas, ¿no? Ya, gráfico para todas las empresas. Una de las formas sería utilizando coplot. Estamos con la variable capital. En función, vamos a poner así, en función del año. Y queremos por firmas. Utilizamos este símbolo que está de la tecla de la tabulación arriba por las firmas. Y las firmas están con este nombre firma. Con eso ya nos saldría el gráfico. Vamos a poner tipo. Tipo B. La base de datos que vamos a utilizar se llama datos, ¿no? Nuestra base de datos se llama datos. Aquí, este sería el gráfico, ¿no? Te aparece un mensaje o hay veces no corre porque el espacio es muy pequeño. En ese caso hay que agrandar aquí y va a salir el resultado. Ahí está. La primera empresa es General Motors, la siguiente esta, 3, 4, 5, 6, todas las empresas. Para cada empresa, aquí están los gráficos. Esa sería otra manera, utilizando esta librería, este comando coplot. Ahora sí, un gráfico un poquito más elaborado sería el siguiente, ¿no? El que vamos a ver ahora. Vamos a utilizar la librería CAR. Utilizando la librería CAR, entonces voy a cargar librería CAR. Como no la tengo, podemos instalar con install packages CAR.
Lo puedo instalar la librería y luego puedo cargar la librería, ¿no? Esto es instalar librería y esto es cargar librería. Yo ya lo tengo instalado. Lo voy a ocultar como comentario y ahora voy a cargar la librería. Entonces aquí vamos a utilizar scatterplot. Similar al último gráfico que hemos hecho con coplot, capital y tiempo. Quiero para cada firma, coma. Ahora te pide cierta información. Veamos ahí. La base de datos. A ver si sale así, ¿eh? Consideremos. Ahí está. Es el mismo comando que está arriba. Esta vez el formato del gráfico, aquí las figuritas que salen. En aquí no es necesario poner eso, ¿ya? Estas dos variables por firma con esta base de datos. Bueno, no me está permitiendo zoom. Eso quiere decir que por ahí tal vez ya está. Aquí está el zoom. No lo puedo hacer. Ahí está. Ese sería un gráfico más elaborado, ¿no? De las empresas. Ese sería un poquito más elaborado. Este gráfico ya está más adecuado para poder presentar, digamos, en una investigación, en un paper. Entonces, lo mismo se podría hacer para otra variable, ¿no? Para otra variable que están ahí. A ver, continuaremos ahora con, veamos diagrama de caja. Diagrama de cajas, que sería boxplot. Nuestra base de datos se llama datos, ¿no? Yo quiero acceder a la columna capital. Ahí está, capital. Ahora, por un ejemplo, ¿no? Para scatterplot, son gráficos de cajas. Si tienes base de datos de edad o ingreso de mujeres y hombres, entonces va a comparar ambos casos, ¿no? Yo tengo aquí 10 empresas, va a comparar 10 empresas respecto al capital, va a comparar. Vamos a poner este símbolo. Entonces, de la base de datos, yo necesito la variable que es una variable a comparar, que sería firma. Va a comparar el capital, el diagrama de cajas del capital por firmas. A ver. Entonces, Boxplot no está. Debe faltar alguna librería a cargar.
A ver, no sé cuál. Es un paquete estadístico esto. Tidyverse tal vez. A ver, permítame revisar un ratito ya. Voy a dejar de compartir un momento y les muestro. Bueno, según revisando, debería de correr con la librería ggplot. Ah, bueno, ya está mal escrito, ¿no? No es boxplot, es boxplot. Ya, aquí me he equivocado, ¿no? He anotado la B, es boxplot. Ese sería el gráfico, por ejemplo, de las 10 empresas. Estamos viendo el capital. Y el boxplot uno ve para ver la comparación de medias, ¿no? Generalmente, las empresas deberían ser comparables, ¿no? Porque si no va a ser, no podemos comparar con datos muy distintos. Es decir, por ejemplo, el promedio están casi cercanos ahí, ¿no? Entonces está bien para hacer datos de panel. Otra forma de comparar podría ser el ANOVA. Lo voy a guardar en el objeto ANOVA1. AOV es el comando para hacer ANOVA. Necesito dos variables, ¿no?
El ANOVA te hace comparación de medias, como la prueba T. La prueba T solamente compara dos categorías. La prueba ANOVA compara más de dos categorías. En este caso, 10 categorías, 10 empresas. Una variable queremos comparar, que sería el capital. El capital respecto a la firma. Vamos a usar la data que se llama datos. Ha corrido el resultado, pero no se ve el resultado. Se ha guardado en ANOVA 1. Está aquí ANOVA 1. Si uno despliega esto, todo lo que está aquí son objetos. ANOVA 1 tiene coeficientes, tiene residuos, rango, pronóstico, todas esas cosas tiene ahí. Residuos, etc. Yo quiero un sumario del resultado. Entonces, summary, ANOVA, y aparece ahí, ¿no? A medida que voy escribiendo aparece ANOVA 1. Control Enter. Voy a mover arriba. Aquí está el resultado. La prueba ANOVA tiene las siguientes hipótesis. La hipótesis nula es que las medias son iguales, son parecidas, ¿no? El promedio de la empresa 1 es igual a la empresa 2 hasta la empresa 10. Esa es la hipótesis nula. El promedio de capital estamos hablando. La hipótesis alterna es que al menos una sea distinta. Ahora, esto es significativo con 3 asteriscos, ¿no? Aquí está. Es bastante. Es 0, dice. Al 5%. Al 1%. Al 1%, un asterisco. Al 0,1%, 2 asteriscos. Más bajo, 3 asteriscos. Entonces, cuando el valor de probabilidad es menor que el 5%, rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, digo, las medidas son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero son casi cercanos, ¿no? Hemos visto en el gráfico ANOVA. Bien, esto entonces sería un preámbulo para poder empezar a ver los datos de panel. Hemos visto una base de datos en formato de datos de panel. Habíamos empezado indicando que hay 3 tipos de datos que son de corte transversal. El ejemplo que les daba era una encuesta, ¿no? 100 encuestas y con 10 preguntas. Cada pregunta podría ser una variable, no siempre, pero un ejemplo podrían ser 10 preguntas, cada una variable. Lo que hay que identificar ahí es a quién estás estudiando, a las personas, ¿no? Hay series de tiempo. Lo que aquí me interesa es que los datos han sido tomados en el tiempo. Si hay 2 variables, PIB exportaciones, en años, 10 años, por ejemplo, entonces lo que me interesa es que los datos han sido tomados en el tiempo. Ahora, series de tiempo es una secuencia de tiempo, ¿no? Es decir, de 1988 viene 1989. No nos podemos saltar. Sí o sí, tienes que llenar ese dato con alguna información. En algunos casos, cuando les falta un dato, sacan el promedio entre el anterior y entre el último. Entonces, en series de tiempo, sí o sí no tiene que faltar información, porque es una data que su naturaleza es secuencial, ¿no? Y, o sea, frecuencia. Y el dato de panel es la unión de ambos. La unión de ambos, ¿no? Este sería el año, la T, y la ciudad sería I,
que hace referencia al objeto de estudio. Se está estudiando ciudades en diferentes años. Se quiere ver en esas ciudades, en esos años, sobre la población, homicidios, el desempleo y la policía, ¿no? Entonces, nosotros siempre vemos en econometría cuál es la variable Y, cuáles son las variables X. ¿De qué depende, por ejemplo, la tasa de homicidios? Podría ser, ¿no? Depende del desempleo, de cuántos policías hay en cada ciudad, depende del tamaño de la ciudad, ciudades grandes o pequeñas. Entonces, tal vez Y sería homicidios, ¿no? La variable Y. Ahora, las ventajas de usar modelos datos de panel. Una de las ventajas es que aumenta el tamaño de muestra. Sí, aumenta el tamaño de muestra. Lo que yo, eh, lo que hacen es multiplicar I por T. Un nombre general que le ponen a esta columna que es ciudad o objeto de estudio es I, ¿no? Y un nombre general que le ponen al año es T. ¿Cuántos años estás analizando? Del 86 al 90, ¿no? 4 años. Y aquí cuántas ciudades, entonces multiplicas, ¿no? Multiplicas I por T y ese es el tamaño de muestra. Es más grande. Entonces, una de las razones es eficiencia estadística, control de variables individuales no observadas, mayor poder para identificar efectos causales. Entonces, aquí se ve un poquito más la causalidad, menos problemas de endogeneidad. Ambos casos son como que similares. Ambos casos como similares. Eso lo vamos a ver mejor en el modelo, ¿no? La endogeneidad hace referencia a qué variable es Y. Si tienes tres variables, ¿cuál es Y, no? ¿Cuál es la variable Y? ¿Cuál es la variable endógena? Entonces, el objetivo es capturar la heterogeneidad no observable, tanto entre objetos de estudio como en el tiempo. Esa heterogeneidad no se puede identificar mediante estudios de series de tiempo ni tampoco mediante corte transversal, ¿no? Eso es identificar la endogeneidad, identificar la causalidad. La causalidad es decir, qué variable es X, qué variable causa Y. Entonces ahí también estamos viendo qué variable es Y de todas las tres variables, de todas las variables que tengamos en nuestra base de datos. Bien, continuaremos un poquito más con el R. Y, a ver, voy a separar esto así. Para practicar, eh, les voy a pedir que ustedes practiquen con esto. Hay otra base de datos que es fatalities, ¿no? Información de accidentes de aviones comerciales en Estados Unidos de 1976 al 85. La variable año, la variable mes, etc. Entonces, ustedes revisen, ¿no? ¿Qué es lo que podrían hacer? ¿Cómo tienen que cargar los datos? Aquí está, ¿no? La que les mostré era información sobre 10 empresas, inversión capital, precio de mercado. Esta es información de fallecidos, ¿no? Por accidente. Entonces, podrían hacer el primer análisis, que son los gráficos, que son el diagrama de cajas, el gráfico de líneas, los estadísticos. Entonces, esto lo voy a colgar ya, el código lo voy a colgar en la plataforma.
guardado, ¿no? Para guardar es control. Esto también lo voy a guardar en este momento, pero eso sería para que ustedes vayan practicando, ¿no? Ustedes pueden ver ahí base de datos. En la librería AR también estamos. Hay otra base de datos, ¿no? Entonces aquí practica con la base de datos Fatalities. Ya, ¿no? Esto es, no es una práctica para entregar, ¿no? Es para que ustedes practiquen. Ahora vamos con esta librería que está aquí arriba, que es la librería Forange. A ver, de nuevo voy a copiar. Lo voy a llevar abajo. Paquete para cargar datos. Entonces vamos a cargar esta base de datos. Esta base de datos, aquí donde lo he colocado en esta parte está. Ahí está, aquí lo. Voy a crear una base de datos en datos minúsculos. Es mejor siempre escribir todo en minúsculos, ¿no? Datos 1 lo voy a colocar. Voy a cargar con este comando. ZIP-DTA. ZIP-DTA está cargando datos de formato stata. DTA son stata. En esta página hay una base de datos panel 101 DTA. Es un ejercicio conocido. Entonces, vamos a cargar esa base de datos. No es un archivo Excel, no es un archivo de R. Esta librería nos permite cargar. Entonces, control enter. Ya, recién se ha cargado, ¿no? He ejecutado mal. Es control enter. Se cargó ahí la librería. Aquí abajo se ha cargado la librería. Y ahora datos 1 también se ha cargado. Aquí está datos 1. Country y años, ¿no? Tengo Y, X1, X2. Ahí hay una. Entonces, ¿ya? Si ustedes entran a esa página, también van a poder encontrar tal vez una presentación, un ejercicio resuelto en Stata. Entonces, eso sería. Si tienen alguna consulta, mañana vamos a estar viendo ya los modelos que serían el agrupado, que sería como una regresión, modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios. Ya vamos a poder cargar datos, ya hemos visto cómo graficar y nos vamos a centrar básicamente en el modelo ya, ¿no? Clase 1, datos R. Si alguien tiene alguna consulta, adelante mientras comparto a Classroom. Entonces yo estoy guardando ahorita ya el código R.
Ya está. Entonces pueden verificar, ya está guardado el código R para que ustedes puedan revisarlo. Entonces practiquen ahí con esa base de datos, Fatality, ¿no? Si no hay más, si no hay consultas, entonces ahí vamos a quedar, nos estaríamos viendo mañana a la misma hora. Vamos a ver ya los tres modelos. El jueves, perdón. El jueves, ahí quedamos entonces. Permiso. Ya. Chao, chao.